En este mensaje vamos a ver la doctrina fundamental de la imposición de manos. Leeré Hebreos 6, versículos 1 al 3, una vez más. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección o madurez completa, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Así que una de las doctrinas fundamentales de Cristo se llama la imposición de manos. Queremos examinar la práctica de la imposición de manos y su significado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y comprender por qué es una doctrina fundamental, por qué es tan importante que conozcamos esto y se establezca en nuestra vida para que podamos crecer hasta alcanzar la plena estatura de Cristo. En el Antiguo Testamento, la imposición de manos se practicaba para impartir bendiciones. Los patriarcas lo hacían con sus hijos para impartir dones espirituales y ordenar líderes. En el Nuevo Testamento vemos que la imposición de manos se usaba de manera similar para impartir bendiciones. También vemos, en segundo lugar, que se utiliza para reconocer y nombrar a los diáconos y ancianos en la iglesia local. En tercer lugar, es para enviar ministerios cristianos desde la iglesia local. En cuarto lugar, para la sanidad física. Número 5, para impartir el bautismo con el Espíritu Santo. Y algunos pueden considerar que esto es lo mismo que el número 5 o el número 6 para impartir los dones espirituales, porque normalmente cuando recibimos el bautismo del Espíritu, también recibimos los dones del Espíritu Santo. Así que primero veamos algunas de las prácticas de la imposición de manos en el Antiguo Testamento para impartir bendiciones. El capítulo 48 del Génesis, a partir del versículo 14, dice: Entonces Israel, que era Jacob, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Así que les impuso las manos y pronunció una bendición real y sustancial fue impartida por Dios a sus hijos a través de la imposición de manos. Lo vemos en el Antiguo Testamento. También lo vemos en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 19. Dice: Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Pero los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y les impuso las manos y se fue de allí. De nuevo en Marcos capítulo 10, versículo 16, dice: Jesús tomó a los niños en sus brazos, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Así que hay una verdadera impartición cuando imponemos las manos con la intención de bendecir y pronunciamos palabras de bendición. Es algo maravilloso para nosotros como padres practicar con nuestros hijos, pronunciar bendiciones sobre ellos y hablar vida sobre ellos y tocar a las personas con amor desde nuestro corazón. Cuando nosotros, como creyentes, con un motivo de amor desde nuestro corazón, tocamos a alguien, incluso dándole una palmada en la espalda en el nombre de Jesús, y pronunciamos bendiciones mientras lo hacemos, hay una impartición real. Necesitamos entender eso. También debemos comprender que si las personas que están contaminadas e impuras y tienen algún otro espíritu además del Espíritu Santo tocan a las personas, la impartición puede provenir de ellas. Por lo tanto, no debemos permitir que cualquiera nos imponga las manos. Debemos conocer a quienes lo hacen.
Así que ahí está el número 1, la imposición de manos para impartir bendiciones. También vemos en el libro de Números en el Antiguo Testamento la imposición de manos para identificar e impartir la unción a los líderes. Números 27-22 dice, y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Versículo 18. Cuando Moisés estaba cerca del final de su ministerio terrenal y llegó el momento de ordenar a un nuevo líder, Dios le dio las siguientes instrucciones. El Señor dijo a Moisés, toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo. Es otra forma de decir ordenarlo, en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Así que el propósito aquí para la imposición de manos de Moisés, bajo la dirección del Señor, al imponer las manos sobre Josué y ordenarlo ante todo el pueblo, era impartirle parte de la autoridad de Moisés, para que el pueblo pudiera reconocerlo como un líder levantado por Dios al que debían prestar atención y seguir. Ahora bien, el resultado de la obediencia de Moisés se ve en Deuteronomio 34, versículo 9. Dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así que hubo una impartición de sabiduría espiritual que le fue dada. Esa sabiduría era necesaria. Era la sabiduría que Dios le había dado a Moisés para dirigir. Josué necesitaba esa sabiduría para dirigir al pueblo. Dice, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Moisés obedeció al Señor, fue iniciativa del Señor, fue instrucción del Señor. El Señor identificó al líder. El Señor le indicó a Moisés sobre quién debía imponer las manos. Cuando lo hizo, hubo una impartición. Ahora el pueblo reconoce que Josué es un líder ordenado por Dios. Tiene la unción sobre él como Moisés, y todo el pueblo le prestó atención a él. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios nos ha dado líderes en el cuerpo para nuestra protección. En Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, y él mismo, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos. Ahora bien, en griego, la palabra capacitar también se traduce como perfeccionar. Significa ser llevado a la madurez completa, ser perfeccionado, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La razón por la que los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, son dados es para equipar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos crezcamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Luego dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Así que los líderes que Dios ordena están ahí para ayudarnos y protegernos de las falsas enseñanzas. Luego dice, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Es realmente triste, pero hay quienes se llaman a sí mismos ministros del Evangelio y andan en artimañas del error de manera intencionada, con astucia engañosa. Por eso necesitamos tener líderes ordenados por Dios que sepamos que han sido levantados por Él, en los que podamos confiar y a los que podamos seguir para no ser desviados por el camino equivocado. Amén. Y dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo,
Así que, en el Nuevo Testamento, los ancianos son nombrados por los apóstoles. No son elegidos por la congregación, sino que son nombrados por los apóstoles. Veremos que la congregación elegirá a los diáconos y los apóstoles lo confirmarán. Explicaré la diferencia. Un anciano es un puesto de liderazgo gubernamental en la iglesia. Un diácono es un siervo fiel. Por ejemplo, en esta iglesia tenemos a alguien que se encarga de la distribución de alimentos de emergencia. Es una persona fiel, sirve, se encarga de conseguir los alimentos, el mantenimiento del almacén, la distribución, etc. Eso es lo que el Nuevo Testamento llamaría diácono. Un diácono no es un cargo gubernamental, es alguien reconocido en el cuerpo como un siervo fiel y debe ser honrado como tal por el resto del cuerpo y ha sido confirmado por los apóstoles. Leeremos el capítulo 1 de Tito. Pablo le escribe a Tito: por esta causa, yo, Pablo, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así que Tito era un apóstol que trabajaba bajo las órdenes y junto al apóstol Pablo. Pablo le dio una orden: establece ancianos en cada ciudad, así que se elegirían ancianos, tendrían ciertas cualidades de fidelidad, estabilidad y fructificación. ¿Son estables en la vida, son estables en la fe y son estables en sus relaciones? Y tenían un historial de fidelidad y fructificación. Así que serían elegidos como ancianos y los apóstoles les impondrían las manos. Serían establecidos en el cuerpo. Ahora bien, en el contexto del nombramiento de ancianos, Pablo le dijo a Timoteo que no se precipitara al hacerlo. En 1 de Timoteo 5, versículo 22, dijo: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Por lo tanto, es muy importante que a quien quiera que impongamos las manos y ordenemos como anciano, asegurarnos primero que estamos siendo guiados por Dios, que el Espíritu Santo ha dicho: esta es la persona que debe ser puesta en ese lugar. Debemos ver un historial de fidelidad, lealtad, fructificación para Dios y servicio, Él. Conozco a un hombre de Dios. Si dijera su nombre, probablemente todos lo conocerían. Hace años tuvo un encuentro sobrenatural en el que fue arrebatado en el Espíritu para encontrarse con el Señor. Según sus propias palabras, dijo que el Señor le gritaba. Esas fueron las palabras que utilizó, pero de forma muy severa. Fue arrebatado por el Espíritu. Para aquellos que no han oído hablar de esto, está por toda la Biblia. Ocurre en el Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando Dios quiere, puede arrebatarnos en el Espíritu y hablarnos. Esto es lo que le sucedió a este hombre de Dios. Él dijo: el Señor me estaba gritando. Dijo: joven, sé muy cuidadoso con a quién pones en posición en el cuerpo. Se refiere a los ancianos y líderes. Porque si pones a la persona equivocada en el lugar equivocado o pones a alguien prematuramente, causarás mucho daño a mi cuerpo. Luego volvió a su cuerpo. Me pareció interesante que fuera llevado ante el Señor para que le diera ese mensaje. Así que buscamos seguir la guía del Espíritu Santo. Es su iglesia. Él es quien toma las decisiones. Se supone que debemos caminar con Él, escucharle y hacer lo que Él dice. Ahora bien, tengo entendido que de las numerosas formas en que se utiliza la imposición de manos en el Antiguo y Nuevo Testamento, probablemente la razón principal por la que es una doctrina fundamental es para reconocer a los ancianos que han sido ordenados por Dios en el cuerpo. Esto es lo que dice en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 11. Hermanos, reconoced a quienes trabajan, presiden y amonestan entre vosotros, y tenedlos en alta estima y amor por su obra. Tened paz entre vosotros. Por lo tanto, reconocer a los líderes ordenados por Dios es importante en el cuerpo de Cristo.
Hace algunos años, en una venerable iglesia ubicada en nuestro pintoresco valle, un lugar de profunda tradición y fe, a un joven y prometedor miembro de la congregación se le concedió la significativa oportunidad de dedicarse plenamente al ministerio sagrado. Pero poco después fue liberado de sus deberes porque no estaba haciendo lo que se le pedía. Se descubrió que era muy deshonesto. Le decía a su pastor que haría una cosa, pero no la hacía, y se descubrió que era engañoso, que sembraba discordia, etcétera, etcétera. En fin, fue destituido de su cargo y luego se fue al otro lado de la ciudad e intentó fundar una iglesia. Y no fue llamado por Dios para hacerlo, no fue enviado por Dios. No hubo ningún apóstol ni anciano que le impusiera las manos y lo enviara, simplemente se fue por su cuenta. Así que llamó a personas de la iglesia de la que había sido expulsado, tratando de reunir a tantas personas como pudiera para que se unieran a él en su intento de fundar una iglesia. Y por supuesto pasó unos meses y todo se vino abajo y terminó marchándose de la ciudad. Pero mi punto al decir eso es este. Dios dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La falta de conocimiento de los que profesan ser creyentes para ir y seguir a alguien que fue despedido por mala conducta. No hubo ancianos que le impusieran las manos, lo ordenaran o lo enviaran. Vean, eso es lo que significa la imposición de manos. ¿Fuimos llamados por Dios y enviados por Dios o simplemente fuimos? Y así, hoy en día, especialmente con Internet, tenemos todo tipo de personas que se autoproclaman líderes. Dicen, simplemente haré esto, o Dios me está llamando. No cuestionamos el llamado de alguien. Moisés fue llamado genuinamente, pero trató de cumplir su llamado prematuramente y terminó matando a alguien. Luego huyó al desierto durante 40 años. Incluso para este joven oramos para que se recupere, aprenda la lección, que madure y cumpla su llamado, porque Dios es un redentor y ama a todo el mundo. Pero debemos comprender que Dios tiene un tiempo determinado. Es tan peligroso poner a la persona equivocada en un puesto como poner a la persona adecuada prematuramente. Por eso debemos ser pacientes, esperar en Dios y dejar que sea Él quien nos promueva. Nuevamente, con el Internet de hoy en día, tenemos todo tipo de ministros autoproclamados y tenemos que preguntarnos, ¿quién te impuso las manos? ¿Dónde has servido fielmente? ¿Dónde fuiste puesto a prueba? ¿Desde dónde fuiste enviado? Incluso el apóstol Pablo, que fue encontrado y comisionado directamente por el Señor. Más adelante, en el capítulo 13 de Hechos, verás que su llamado fue reconocido por los ancianos que oraban y ayunaban juntos. Le impusieron las manos y lo enviaron. Así que eso es lo que debemos reconocer y buscar en el cuerpo de Cristo, especialmente con la enorme ola de cosecha que se avecina. De hecho, para cuando escuches este mensaje es posible que ya estemos en medio de la última gran cosecha del fin de los tiempos, en la que multitudes están viniendo a Cristo. Debemos tener cuidado con cómo construimos. Amén. Y diré esto, creo que en estos últimos días Dios puede levantar líderes rápidamente, tal vez incluso más rápido que en el pasado, porque los días son cortos. Pero hagámoslo de la manera que Dios ha ordenado. Amén. Ahora bien, Él dijo que debemos reconocer a aquellos. Pablo le dijo a Tito que los nombrara. Déjenme leerlo. Así que en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, se nos dice que reconozcamos a los que trabajan entre nosotros y que los estimemos mucho en amor por causa de su trabajo. Entonces, ¿cómo podemos reconocer a los que han sido ordenados y han recibido la imposición de manos? Ahora bien, algunos creen erróneamente, nadie está por encima de mí en el Señor, solo escucho directamente a Dios. Bueno, todos escuchamos directamente a Dios como sus ovejas, pero Dios dará sabiduría especial, consejo y guía a aquellos a quienes ha ordenado como líderes que no dará a otras personas.
Por ejemplo, cuando Moisés impuso las manos sobre Josué, recibió una sabiduría que Josué no tenía antes. Pero la Biblia dice que Josué tenía el Espíritu de Dios en él. Josué podía oír a Dios, pero para el llamado y la tarea especiales que Dios nos da, hay una gracia especial. Así que Dios levanta líderes para que cuiden de nosotros. Ahora bien, un líder no debe dominar. Debemos dirigir con el ejemplo y cuidar del rebaño. Pero en Hebreos 13:17 se nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Así que, cuando estamos conectados con la iglesia adecuada y tenemos un líder piadoso o líderes piadosos, debemos obedecer a quienes nos gobiernan. Ahora bien, creo que la palabra gobernar en griego podría traducirse mejor como dirigir, porque gobernar parece implicar dominar. No debemos dominar, lideramos con el ejemplo. Así que sigue diciendo que obedezcamos a quienes nos guían. Ellos están por encima de vosotros en el Señor. Algunas personas piensan que nadie está por encima de mí en el Señor, pero eso es por falta de conocimiento. No estamos por encima para dominar, estamos por encima para ayudar, proteger, guiar y llevar al cuerpo a la estatura completa de Cristo. Esa es nuestra meta. Si tenemos otra agenda, entonces no es de Dios. Amén. Luego, Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Consideró cuál haya sido el resultado de su conducta. En Hebreos 13:24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Luego dice en 1 Corintios 16. Os exhorto, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas son las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Así que, de nuevo, la sumisión no es para controlar, sino para guiar, proteger y madurar. Debemos seguir a líderes que tengan un carácter piadoso y que tengan la agenda de Dios. Quiero dedicar el mismo tiempo a eso. No quiero limitarme a decir que obedezcan a quienes los dirigen. Tenemos que entender esto porque hay quienes son rebeldes. Y entiendo en parte por qué algunas personas lo son. La gente ha sido herida, han sido testigos de abusos, tienen miedo. Y por eso no quieren confiar en los demás. O tal vez fueron lastimadas por una figura de autoridad cuando eran jóvenes. Y por eso tienen problemas para confiar. Pero Dios nos dio líderes piadosos para ayudarnos. Y dijo en Efesios 4 que así es como llegamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por otro lado, como creyentes deberíamos ser capaces de reconocer los rasgos piadosos en líderes piadosos. Y si alguien afirma ser un líder enviado por Dios y carece de estos rasgos que voy a leerles, entonces debemos desconfiar de si realmente han sido ordenados por Dios o no. El simple hecho de que alguien tenga un edificio y un título no significa que Dios lo haya ordenado. Entonces, déjame leer esto. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Ruego a los ancianos, testigo de los sufrimientos de Cristo, participante de la gloria que será revelada, apacentad la gris de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Así que como líderes debemos pastorear el rebaño. Eso significa velar por él y cuidarlo. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Eso es lo que es un líder piadoso. Es un ejemplo. Jesús mismo es un gran ejemplo. El Señor dijo en Marcos capítulo 10, no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida como ejemplo. Por eso, cuando identificamos a líderes a los que seguir o a los que someternos, deben ser líderes siervos. Debemos ver su vida como un ejemplo claro de lo que significa vivir para Cristo. Porque si solo digo, obedeced a los que tienen autoridad sobre vosotros,
algunos se aprovecharán de eso y abusarán del cuerpo de Cristo. Por eso necesitamos ambas cosas. Amén. Y Jesús dio este ejemplo antes de su traición y crucifixión. Los discípulos discutían sobre quién era el más grande. Y entonces Jesús les dio una lección. Se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ciñó con una toalla, tomó una palangana con agua y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y después de lavarlos, dijo: si yo, vuestro Señor y Maestro, os lavo los pies, dijo, ¿quién es más grande, el que está sentado a la mesa o el que lava los pies? Dijo, sin embargo, yo soy vuestro Señor, pero os lavo los pies. Dijo, os he dado un ejemplo, y bienaventurados seréis si seguís este ejemplo. Por lo tanto, los líderes deben ser líderes siervos. Amén. Pablo es un buen ejemplo. Pablo dijo en 1 Corintios 15:10, antes he trabajado más que todos ellos, que todos los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Imítame o sígueme como yo sigo a Cristo. Digo esto por una razón. Una vez más, debemos tener líderes ordenados por Dios a quienes podamos identificar y seguir, obedecer y someternos a ellos, pero ellos deben ser piadosos. Deben tener un corazón de siervo. Deben vivir una vida de sacrificio y su agenda debe ser que solo se haga la voluntad de Dios en el pueblo. Ahora bien, Dios exige carácter antes de ordenar ministros para el Evangelio. En 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, Pablo dice, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros. Así que Pablo está diciendo que fuimos ordenados por Dios, hemos sido aprobados por Dios para que se nos confíe el Evangelio. Y eso significa que nuestro Evangelio vino con unción, vino con poder, vino con plena convicción. Y él dijo, ¿sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros? Ahora bien, en 1 Tesalonicenses 2, versículo 4, él dijo, hemos sido aprobados por Dios para que se nos confíe con el Evangelio, y así hablamos no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Así que antes de que Dios les confiara el Evangelio, puso a prueba sus corazones. Y sin entrar en todos los detalles, pueden leer en 1 Tesalonicenses 2, versículos 5 al 12, todas las pruebas por las que pasaron los apóstoles para ser aprobados por Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 5 al 12, y leeré algunos de ellos. 1. No usan halagos. 2. No son materialistas ni hambrientos de dinero. 3. No buscan la gloria ni la alabanza de los hombres. 4. No hacen demandas de la gente basadas en su cargo como ministro. 5. Son amables y aprecian sinceramente a las personas a las que sirven. 6. Tienen un anhelo piadoso por el bien y el éxito de los creyentes a los que pastorean. 7. Imparte a los creyentes a los que sirven no solo el Evangelio, sino que también sacrifican sus propias vidas por el pueblo. 8. No son una carga financiera para los santos. 9. Viven vidas devotas, justas e irreprochables. 10. Exhortan, consuelan y encargan a los santos como un padre lo haría con sus propios hijos. 11. Su ministerio está dirigido a desarrollar a los santos para que caminen dignos del reino de Dios y de su gloria. Así que esas son las 11 cualidades que se encuentran en 1 Tesalonicenses 2, versículos 5 al 12, que Dios busca en un líder siervo. Él busca el carácter piadoso. Y cuando veas esas características en un líder siervo que Dios ha ordenado, ese es alguien a quien puedes seguir. Amén. Este es el tipo de ministros a los que debemos seguir. Ahora veremos algunos propósitos o maneras más en las que se practica la imposición de manos. Otro ejemplo es para ordenar diáconos.
En Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 7, surgió una disputa entre los griegos y los judíos. Una traducción dice los helenistas, es decir, los griegos, porque había una distribución diaria de alimentos para las viudas. En aquella época, una viuda era alguien que no tenía ningún familiar que la cuidara y tenía una reputación de buenas obras. Eso es lo que escribe Pablo. Así que habría viudas en la lista de la iglesia y había una distribución diaria para asegurarse de que tuvieran comida. Sin querer, algunas viudas estaban siendo olvidadas. No creo que nadie lo hiciera a propósito. Así que esto se planteó a los apóstoles. Los apóstoles respondieron diciendo: no podemos dejar la palabra de Dios para servir a las mesas. Él dijo: buscad entre vosotros y encontrad a 7 hombres. Permítanme leerlo. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que los apóstoles deben dedicarse continuamente a la oración y a la palabra. Otras personas del cuerpo deben realizar el trabajo administrativo y las tareas prácticas cotidianas de la iglesia para que ellos pudieran dedicarse a la oración y a la palabra. Para que ellos puedan cumplir su llamado, eso es lo que se requiere. Si somos llamados a ministrar la palabra y no tenemos tiempo para estar a solas con Dios, el ministerio de la palabra va a sufrir en unción, sabiduría y calidad. El cuerpo de Cristo sufrirá entonces porque los líderes no están dedicando tiempo a la oración con Dios. Por eso tu líder no puede estar en todas las reuniones sociales, no puede estar en cada boda, no puede estar en cada funeral y no puede estar en cada actividad. Porque si lo hacemos no nos queda tiempo para buscar al Señor. Y si no vivimos esa vida de oración en la palabra, tú vas a sufrir. A ti te va a faltar algo. No serán alimentados adecuadamente. Así que todos en el cuerpo tienen que hacer su parte. Y cuando lo hacen, trabajamos juntos como un cuerpo. Como líder no puedo hacer mi parte sin que los demás hagan la suya. Cuando los demás hacen lo que les corresponde, entonces yo no tengo que estar con las mesas. No tengo que hacer eso. No tengo que hacer aquello. Así que ellos hicieron eso. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Así fue como se seleccionó a los diáconos. Los apóstoles dijeron: vosotros sabéis quiénes son fieles, vosotros sabéis quién está lleno del Espíritu Santo, vosotros sabéis quién es piadoso. Encontrad a 7 personas piadosas y fieles y traédnoslas. Les impondremos las manos, los nombraremos líderes siervos en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que es un diácono. Dice: cuando esto sucedió, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora bien, todos en el cuerpo de Cristo son siervos. Puede que nadie te llame diácono, pero en griego diácono significa sirviente. Así que cuando todos sirven en el lugar y de la manera en que Dios quiere que sirvan, el resultado es que la palabra de Dios se difunde y el número de discípulos se multiplica. Todos haciendo su parte, así que impusieron las manos sobre los diáconos. Ahora todos podían reconocer que esa persona estaba a cargo de ese departamento. Esa persona está a cargo de ese departamento y la estimaban. Amén. Ahora también vemos la imposición de manos para asignaciones ministeriales especiales en Hechos 13, versículos 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén,
el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así que aquí están los ancianos dirigiendo juntos, profetas y maestros, y mientras ministran al Señor, eso significa que no están pidiendo: Señor, danos, bendícenos, ayúdanos. Están ministrándole a Él, le están amando, le adoran y le bendicen. El Señor dijo: separa a estos dos hombres para este llamado especial. Hay un envío apostólico por parte del cuerpo de Cristo. Y así, después de ayunar y orar, les impusieron las manos. Esto es significativo porque cuando ayunamos y oramos como creyentes, eso edifica y fortalece nuestro espíritu para llevar más unción. Así que antes de imponerles las manos, habían estado ayunando y ministrando al Señor. Así que dice que después de ayunar y orar, les impusieron las manos. Así que esto es muy bueno recordar. Cuando queremos orar por los enfermos, es bueno ayunar y orar. Queremos impartir bendiciones a nuestros hijos. ¿Es bueno ayunar y orar? ¿Quieres orar para que alguien sea lleno del Espíritu Santo? Es bueno ayunar y orar porque el ayuno y la oración nos edifican y fortalecen en la unción del Espíritu Santo, de modo que cuando imponemos las manos hay una impartición más fuerte. Amén. Entonces también vemos la sanidad física. La Biblia enseña que el mismo Señor Jesucristo dijo que imponía las manos sobre las personas y sanaba a los enfermos. Así que había una impartición de la virtud, la presencia y el poder de Dios a través de las manos del Señor Jesús para sanar a los enfermos que acudían a Él. Y eso nos sucede a nosotros como creyentes hoy en día. Ahora que hemos nacido de nuevo, el Espíritu de Cristo vive dentro de nosotros. El grado de presencia de Dios que transmitimos a los demás a menudo está relacionado con nuestro caminar con Dios. Si nos mantenemos limpios ante el Señor, si vivimos una vida de oración y adoración, habrá mayor impartición al imponer las manos sobre las personas. Vemos la imposición de manos en Marcos 16:15. Después de que Jesús resucitó de entre los muertos, se apareció a sus discípulos y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán en otras lenguas. Tomarán en las manos serpientes. 3. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. 4. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay 5 señales sobrenaturales que seguirán al creyente. Uno de ellos es imponer las manos sobre los enfermos y sanarán. Así que debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Ahora bien, también hay una ordenanza para los creyentes en la iglesia que se encuentra en el capítulo 5 de Santiago, versículos 14 y 15. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos. Es diferente de la señal que sigue a la predicación del Evangelio. Cuando nosotros, como creyentes, salimos y compartimos el Evangelio con la gente, debemos buscar oportunidades para imponer las manos sobre los enfermos cuando compartimos a Cristo, porque Él prometió que cuando fuimos y predicamos el Evangelio, la sanidad de los enfermos seguirá la predicación del Evangelio. Así que debemos buscar maneras. Comparte a Cristo con alguien, incluso en un restaurante, y pregúntale si puedes orar por él. Comparte a Cristo con alguien, pregúntale: ¿puedo orar por ti? Imponle las manos y observa lo que Dios hará. Un creyente enfermo que llame a los ancianos, ellos deben ungirlo y orar por él según Santiago 5, versículos 14 y 15. Amén. Ahora también vemos la imposición de manos para el bautismo en el Espíritu Santo. En Hechos 8, y los apóstoles en Jerusalén, oído que Samaria había recibido, enviaron a Pedro y a Juan.
oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Así que hay una impartición. Si estamos llenos del Espíritu Santo, podemos imponer las manos sobre las personas y ellas pueden recibir el Espíritu Santo. Y luego, en 2 de Timoteo 1, versículo 6, Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora bien, en contexto, ese era el don del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo trae dones. Hay 9 hechos del Espíritu Santo: fe, sanidad, milagros, lenguas, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría y profecía. Estos son los 9 dones del Espíritu Santo. Así que cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, la Biblia dice que Dios da los dones al cuerpo según su voluntad. Así que las personas también reciben dones espirituales a través de la imposición de manos. Y creo que cuando Pablo impuso las manos sobre Timoteo, que era un apóstol joven, recibió sabiduría y dones para ejercer su llamado como supervisor en la iglesia que le fueron impartidos en el nombre de Jesús. Así que esas son las diferentes formas en que vemos la imposición de manos en el Nuevo Testamento. Volviendo al principio, en primer lugar, la imposición de manos es para impartir bendiciones. En segundo lugar, para reconocer y nombrar diáconos y ancianos en la iglesia. En tercer lugar, para enviar ministerios cristianos desde la iglesia local. Cuarto, para la sanidad física. En quinto lugar, para impartir el bautismo del Espíritu Santo. Y en sexto lugar, para impartir dones espirituales. Así que hay una verdadera transferencia de espíritu cuando imponemos las manos en el nombre de Jesús. Y como mencioné anteriormente, si alguien no está caminando con Dios, si alguien está contaminado o tiene algún otro espíritu que no sea el Espíritu de Cristo, no dejes que te impongan las manos. Yo personalmente eché fuera demonios de una joven que asistía a una iglesia en África que decía ser una iglesia cristiana, pero el pastor practicaba la brujería y tenía otros espíritus. Así que ella pensó que iba a recibir dones y recibió demonios. Tuve que expulsar los demonios de ella. Así que ten cuidado con quién te impone las manos. Asegúrate de saber quién te impone las manos. Porque hay una impartición real. Y de nuevo, de todas ellas, creo que la razón por la que esta es una doctrina fundamental es para que podamos conocer y reconocer a aquellos que Dios ha ordenado entre nosotros para ser líderes siervos, para que podamos cooperar con Él y crecer juntos. Amén. Con esto concluimos nuestra enseñanza sobre las doctrinas fundamentales de Cristo, la imposición de manos,